Bueno, vamos a ver qué fue de esta enfermedad aborrecible que no se dejaba atrapar por las nosografías y que engañaba al médico, cuando cae en las manos de un gran neurólogo que es Jean-Marie Charcot. Bueno, Jean-Marie Charcot fue uno de los exponentes más grandes del paradigma de las enfermedades mentales en la escuela francesa, fue maestro de Freud. Cuando Freud estaba haciendo sus primeras armas como neurólogo, fue a Francia a hacer una especie de pasantía en el Hospital de la Salpêtrière, allí donde trabajaba Jean-Marie Charcot, en la sala de los convulsivos, y allí se contagió del interés charcotiano por la histeria, ¿sí? Pero bueno, volviendo a Charcot, fue un gran clínico, un gran observador, y él aplicaba el método nosológico al estudio de distintas enfermedades neurológicas, el Parkinson, la esclerosis, etc., y lo hizo extensivo también a la histeria. ¿En qué consistía ese método nosológico? Básicamente en ver y ordenar, ¿sí? Partía de la observación rigurosa y luego ordenaba los fenómenos observados haciendo surgir tipos clínicos. ¿Qué es un tipo clínico? Un tipo clínico es la forma canónica de una enfermedad, aquella que contempla todas sus manifestaciones posibles, es el tipo puro, podríamos decir. Es un artificio, nunca encontramos el tipo clínico puro en la realidad. Pero para Charcot este era un instrumento importante para ordenar la clínica, y a partir de allí él desprendía las formas incompletas, las formas frustras, mixtas, impuras, ¿sí? ¿Cómo seguía el método? Una vez descrito el cuadro clínico, lo que trataba de hacer era localizar la lesión causal por medio de la autopsia. Esto, por supuesto, que en el terreno de la histeria traía muchas dificultades, ¿no? Porque se hacían las autopsias y no se encontraba la lesión. Pero bueno, Charcot pensaba que esta era una dificultad del método, era un déficit del método, y confiaba en que a medida que el método se afinara, entonces se iba a poder encontrar esa lesión. Mientras tanto, provisoriamente hablaba de lesiones funcionales, ¿sí? O lesiones dinámicas. Ese era el modo que tenía de referirse a la supuesta lesión de la histeria. Eso en el terreno de la causa, sobre el cual ahora vamos a volver por las consecuencias que tiene pensar a la histeria de esta manera. Pero desde el punto de vista clínico, cuando él describía ese tipo clínico de la histeria, lo hacía teniendo en cuenta las manifestaciones más espectaculares y más extensas, ¿sí? Porque era allí en donde la sintomatología se expresaba de manera máxima, de manera más pura. Y incluía allí en el tipo clínico histérico distintos grupos de síntomas. En primer lugar, las crisis, ¿sí? Los paroxismos, el llamado ataque histérico, sobre el cual Freud se va a ocupar, sobre todo en los primeros años de su recorrido, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre los ataques o las crisis que Charcot va a distinguir con mucho rigor clínico de los ataques epilépticos, ¿sí? Porque muchas veces se los confundía. En segundo lugar, un conjunto de síntomas corporales o estigmas permanentes, ¿sí? Que afectaban tanto a la parte motora, como las contracturas, las parálisis, los temblores, como a la parte sensitiva, ¿sí? Como las anestesias o las hiperestesias.
a nivel de la sensibilidad. Y además el estado mental, caracterizado sobre todo por la impresionabilidad, la sugestibilidad que presentaban los pacientes histéricos. A esto le sumaba la existencia de las llamadas zonas histerógenas, que eran determinadas partes del cuerpo que si uno las comprimía, por ejemplo el ovario, tenían la capacidad de detener el ataque histérico. Bien, vamos ahora a hablar un poquito más en profundidad sobre el primero de estos síntomas, que es el ataque, o lo que se llama generalmente la gran histeria o grande histería, ¿sí?